Se encuentra conmigo Alexandra Ocles. Ella es presidenta del Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportunidades de la Comunidad Andina. Alejandra, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Usted es ecuatoriana. Sí, señora. En Ecuador, cuéntanos un poquito a qué se dedica. Bueno, en Ecuador tengo la delegación del presidente de la República ante el Consejo Nacional de Igualdad de Género, que es una instancia técnica encargada de la transversalización del enfoque de género en toda la estructura del Estado. Para que la gente lo entienda en simple. En simple, somos la institución que nos encargamos de el diseño de la política pública y de posicionar esos temas en cada una de las instituciones del Estado para que efectivamente podamos garantizar los derechos de las mujeres. ¿Eso es posible en los países de la CAM, por ejemplo? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que es posible. Hay que reconocer que han habido transformaciones importantes en cuanto a la normativa, la legislación, las constituciones que hoy dan mayor apertura a la participación de las mujeres, pero además el diseño de la política pública está basada en la garantía de derechos. Por tanto, es importante avanzar en el sentido de poder, sobre todo, garantizar los derechos de las mujeres y de los sectores de atención prioritaria o vulnerables, como los llaman en distintos países. Claro, ese también es un punto importante. En estos años de trabajo, ¿cuál ha sido desde su punto de vista el principal obstáculo para esto? Creo que la transformación de los patrones culturales, es decir, venimos de sociedades machistas, de sociedades coloniales, en donde cuesta mucho transformar precisamente eso, los patrones culturales, los roles entre hombres y mujeres. Cuesta desaprender para volver a aprender a ser una nueva masculinidad, las feminidades. Creo que ese es uno de los mayores obstáculos, porque luego la voluntad política de los gobiernos está, poco a poco se van institucionalizando varios de los temas que tienen que ver con el enfoque de género especialmente, y creo que eso es una gran ventaja, es decir, hay una apertura tal, hay unas condiciones políticas en cada uno de los gobiernos que nos permite avanzar en esta construcción de una serie de aspectos que faciliten y garanticen los derechos de las mujeres. Aquí en Perú tenemos en ese tema el problema de la violencia contra la mujer. Ese es el principal problema que tenemos. Luego tenemos otros más, ya iremos conversando. ¿En Ecuador? En Ecuador también está el tema de la violencia. De nuestra última encuesta de relaciones familiares, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia, y eso es un dato que nos alarma y que nos tiene que, precisamente, los indicadores nos generan una serie de alertas que son necesarias para la generación, para el diseño de la política pública, y eso es un tema con el que todavía tenemos que seguir lidiando, ¿no? Así es. Acá ha mencionado la palabra, lo que ha venido, se han reunido el día de ayer y anteayer, ¿puede ser? Ayer y hoy. ¿No? Soy poco oída con los días, lunes y martes, en la Secretaría General de la Comunidad Andina, y el objetivo, estoy leyendo aquí, es buscar indicadores. Cuéntenos un poco. Bueno, desde el CAMI, que es el Consejo Andino de Altas Autoridades de la Mujer, buscamos a través de nuestros 4 ejes de acción, que son embarazo adolescente, participación política, violencia de género y autonomía económica, desarrollar una serie de indicadores sociales que nos permitan ir armonizando de alguna forma las políticas a favor de las mujeres en la región. Y los indicadores precisamente son, como decía, esta herramienta estadística, herramienta política también, que facilita la información en cuanto a qué es lo que está pasando en este caso en la participación política de las mujeres en la región, saber cuántas mujeres han accedido a la Asamblea. América Latina por lo menos tiene, o sobre todo la región andina, tiene un promedio de 23% de mujeres en los parlamentos, y eso creo que es un dato importante porque las cosas han cambiado, hay una mejor y mayor participación de las mujeres, pero todavía, por ejemplo, en el caso de Ecuador, en el caso de las alcaldías, tenemos un 6%, que es un indicador muy bajo. Por tanto, mirar
estos números así a veces como en frío, pero saber qué es lo que hay detrás de cada uno de los números, de los indicadores, facilita que podamos pensar en políticas que promuevan mucho más la participación de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de ausentismo que decían los compañeros peruanos, decían que hay muchas mujeres indígenas que no se acercan a votar porque no cuentan con el DNI. Por tanto, ¿cómo hacemos para promover la mayor participación de las mujeres para que se acerquen a votar? Esos elementos son importantes y los indicadores entonces nos permiten que podamos mirar qué es lo que está pasando en la región y cómo conjuntamente promovemos buenas prácticas políticas que nos ayuden a transformar esa realidad. O sea, ustedes se ponen de acuerdo en los indicadores, ejecutan en cada uno de los países y luego se reúnen. Así es, para poder tener una mirada regional, para ir viendo qué es lo que está pasando en cada país con cada uno de los indicadores y para que conjuntamente podamos buscar como alternativas para transformar esos hechos. ¿Ya tienen en este momento un primer avance en ese sentido o recién a partir de ahora van a...? A partir de ahora, es decir, cada país tiene ya sus propios mecanismos de registro de información, sobre todo en el caso de elecciones a partir de registros administrativos y también con los institutos de estadística se va obteniendo esa información. Ahora lo que queremos es, una vez ya definidos los indicadores para la región, poder contar con esa información a partir de lo que cada uno de los países va generando continuamente. En el caso, por ejemplo, de participación política entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, ¿tienes alguna idea de cómo son los números? ¿Cuál va adelante? ¿A cuál le falta un poquito más de política pública para poder participar, etcétera? Por ejemplo, en temas de participación política tenemos un alto indicador en Ecuador y en Bolivia. Sí, Colombia y luego Perú. Es decir, estamos así como en esa línea. Y ahí, como decía, siempre es bueno ver los números y ver qué es lo que está detrás de ese indicador, porque ese es precisamente el análisis. A veces cuando uno mira los números en frío, se puede alarmar o se puede alegrar. Claro. Pero creo que entender qué es lo que está pasando en torno a la política pública, por qué las mujeres no se acercan a votar, o por qué las mujeres, más allá del voto, por qué las mujeres no participan en procesos de contienda electoral, cuáles son los elementos que hacen falta para promover mucho más. Decíamos ayer, las leyes de cuotas son importantes, ya han generado una mayor presencia de las mujeres en la conformación de las listas. Pero, por ejemplo, nosotras en Ecuador tenemos el 50% en la ley de cuotas, el principio de paridad está muy establecido en la Constitución, pero ese es el mecanismo de acceso. Cuando llegas a la elección pasa lo contrario, es decir, tenemos ahora un 38% en esta última elección de asambleístas. Llegamos al 38%, todavía ahí tenemos que hacer más trabajo para impulsar la mayor participación de las mujeres. Las organizaciones sociales son ahí un fuerte aliado. ¿Por qué tú crees que para ciertos logros de género de la mujer es importante que sean las propias mujeres las que participen más en política, o crees que hay hombres que también pueden llevar adelante estas políticas? Yo sí creo que hay que salir un poco del mito de que solo las mujeres podemos reivindicar nuestros temas. Yo creo que hay hombres comprometidos también con el tema de género. Yo conozco muchos compañeros en Ecuador y a lo largo de América Latina muy comprometidos con el tema, mandatarios incluso comprometidos con el tema de género. Y creo que eso es importante, es decir, la agenda de las mujeres no es solo la agenda de las mujeres es de toda la sociedad y por tanto hombres y mujeres tenemos una responsabilidad. Y para ejemplo, claro, está el tema de violencia. El tema de violencia lo hemos hablado históricamente entre nosotras y podríamos decir que hay una cierta conciencia de reivindicar el hecho de que ninguna mujer tiene que ser víctima de violencia. Pero hoy nos toca abrir la discusión con los hombres porque son ellos los agresores. Entonces, abramos la discusión con ellos para que efectivamente podamos ir transformando patrones culturales. Un punto preocupante también en la región son los embarazos adolescentes. Así es. ¿No? Aquí las tasas son muy altas, acá en Perú, no sé cómo es en Ecuador. En Ecuador la tasa es alta también, casi somos el segundo país con índice de embarazo adolescente muy alto, después de Venezuela, y creo que eso es precisamente alarmante. Ahí
hay que entender que es un tema de salud pública, más allá de los falsos moralismos y de negarnos a que el sistema educativo pueda brindar una educación sexual basada en los valores y basada en derechos humanos, porque también hay que entender que es un tema de derechos humanos. Creo que es importante abrir la discusión, abrir el debate entre todos y todas para garantizar la vida de esas adolescentes. Muchos embarazos están producidos por abuso sexual y a veces de los propios familiares. Ahí vienen una serie de temas que son complicados, pero para hablar del más sencillo, la educación sexual, que es lo mínimo a lo que se puede aspirar. Aquí hay mucha resistencia. Uno no se explica. Tenemos una ministra que es muy proactiva en el tema, incide, pero no hay nunca una campaña de fondo que realmente valore la importancia de que los niños y los adolescentes sepan cuidarse. Y encontramos, lamentablemente, lobbies, por ejemplo, por parte de la Iglesia Católica. Y eso detiene muchísimo. ¿Les pasa a ustedes lo mismo? Nos pasa lo mismo. Nosotras hace poco el Ministerio de Salud promulgó ya un decreto y un reglamento para la distribución de la pastilla del día después, de la pastilla anticoncepción de emergencia, que es un anticonceptivo, precisamente. O sea que en Ecuador ahora se va a repartir como política de salud pública. Sí, la es una política de siguiente. salud pública. Cuando uno asiste al centro de salud hay un acompañamiento de especialistas, hay un diálogo sobre el tema, porque también hay que entender que no es que puedas usar... No es un método anticonceptivo. Exacto, no es un método anticonceptivo, no es tampoco un método abortivo, por tanto, creo que sí es importante tener claro cuáles son los efectos concretos de la pastilla, de la PAE, y hemos tenido un embate de varias organizaciones pro vida, como se las conoce, yo las digo organizaciones antiderechos, y también de la Iglesia. ¿Cómo ha sido la discusión? Cuéntenos. Ha sido bastante ardua, pero creo que lo mejor que hemos visto es la propia voz de los jóvenes y de las jóvenes. Es decir, creo que uno no puede menospreciar la responsabilidad de los jóvenes. Es cierto que también hay mucho libertinaje y ese es un tema con el que también hay que lidiar, pero hay que discutir, hay que hablar. Como padres, como madres, tenemos la responsabilidad de hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas. Ojalá el sistema educativo pudiera hacerlo abiertamente y con absoluta responsabilidad, especialmente, como digo yo, basados en derechos humanos, sin esos falsos moralismos ni dogmas que no nos ayudan, porque ha sido eso precisamente lo que ha hecho que los jóvenes puedan tener una información errada y no tomar sus propias decisiones. Cuando uno toma decisiones con información suficiente, uno actúa con responsabilidad y creo que ese es el punto. Promovamos la información, que los jóvenes sepan cuáles son las consecuencias y que ellos puedan tomar sus decisiones. ¿Se reparten preservativos? ¿Cómo hacen con el tema? Se reparten preservativos, esa es parte también de la campaña de prevención del embarazo adolescente. En Ecuador está una estrategia nacional interinstitucional de planificación familiar, es decir, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Inclusión Económica y Social, varias y otras instancias más responsables del tema de esta estrategia nacional de planificación. El cuarto tema es el tema de la autonomía económica, que también es un tema del que no se habla mucho, pero yo creo que es fundamental, ¿no? Así es, para las mujeres la autonomía económica es vital. Hace poco nosotros vimos un estudio precisamente de un académico peruano que es el doctor Vara, que presenta cuáles son, por ejemplo, los datos de violencia, ¿no?, con respecto a las empresas. Y son datos preocupantes porque ahí a veces el Estado invierte mucho más en resarcir el derecho de esa víctima que en prevenir. Y por tanto ese es un tema complejo. Pero lo que también puedes ver es que hay una gran necesidad de que las mujeres accedan
a créditos con mayor facilidad, a que puedan estar capacitadas, por ejemplo, con respecto a microempresas. Hoy las mujeres se involucran mucho en las microempresas, pero también tienen pérdidas. Precisamente uno de esos datos es por temas de violencia, entonces el dinero se convierte en plata de bolsillo que te sirve para reparar temas de educación, para resolver temas de salud, para ir a la comisaría a poner la denuncia. Esos temas son importantes, pero también creo que ahí es fundamental ver qué está pasando con el acceso a la tierra, por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas. Eso es bien importante, ¿ah? Que hay ahí como otros datos y otros elementos propios de la cosmovisión de los pueblos indígenas que a veces niegan el acceso de las mujeres a la tierra. Sin embargo, las que más trabajan la tierra son las mujeres. Así es. Bueno, Alessandra, se me ha acabado el tiempo. Yo te agradezco por esta interesante conversación y espero tenerte pronto por aquí. Muchísimas gracias a ustedes y con mucho gusto.